Hola, profesores de Colombia. Gracias por estar con nosotros sábado a sábado con esta serie de videos que se ha propuesto realizar los tres editores para apoyarlos en este proceso de pandemia y poder establecer unos espacios de reflexión en torno a la educación. Mi nombre es Pedro Manuel Sánchez Caldón. Yo soy licenciado en Historia y maestrante en Historia. También soy asesor pedagógico de los tres editores en el área de ciencias sociales. La invitación con este video, mis profes, es a que podamos pensarnos el rol que cumplen las ciencias sociales en esta actual situación de cuarentena, en el que hay mucha información que está circulando con respecto a la crisis planteada por el COVID-19, y es poder pensarnos el lugar que nosotros tenemos como docentes frente al poder darle herramientas a nuestros estudiantes para que puedan realizar un análisis bien sesudo de toda esa información que hoy en día les están bombardeando los diferentes medios de comunicación. En ese sentido, nosotros como profesores de ciencias sociales tenemos mucho que decir. Entonces, como punto de partida, mis profes, les propongo que comencemos este video con el siguiente planteamiento, y es en realidad una cuestión en el cual la mayoría de veces se le ha querido plantear y se le hace a las ciencias sociales, y es: ¿cuál es su lugar en la educación? El lugar es enseñar a memorizar una serie de datos, de fechas, de héroes, de quizás momentos claves en la historia a nivel global y en la historia a nivel regional y nacional. En ese sentido, pareciera que nuestro lugar está dado a partir de enseñar como si fuese una educación bancaria, en el que yo le aglutino en la cabeza a los estudiantes esa serie de fechas, de datos, y en algún momento cuando las pregunte, ellos me las tuvieran que decir de esa manera, tal cual, y darme, sin entender la relación que hay entre estos hechos y la actualidad. En ese sentido, para ir más allá de ese cuestionamiento y poder trascender en esta pregunta, considero que el lugar de las ciencias sociales en la actualidad, en la educación, tiene que ver con brindarle al estudiante unas herramientas hermenéuticas, brindarle a los estudiantes unas herramientas que le permitan comprender de manera crítica y también propositiva lo que está sucediendo hoy en día con la crisis de la pandemia y con hechos que han acaecido en tiempos pasados. Permitir hacer eso a los estudiantes y brindarles esas herramientas es uno de nuestros propósitos como formadores en esta área. Y es el llamado a que pueda, de cierta manera, el docente, el estudiante, establecer estos espacios de reflexión. Otra de las situaciones que nos encontramos nosotros como docentes de ciencias sociales es esa dicotomía y esa dialéctica, esa relación dialéctica que se plantea entre las ciencias naturales como ciencias duras y las ciencias sociales como ciencias blandas. Pues yo les propongo que nos pensemos eso, porque en algún momento también entra a tener un criterio frente al poder ubicar y al querer pensar el lugar de nuestra área en la educación, porque a veces se le menosvalora, a veces no se le tiene en cuenta porque se le considera como una ciencia blanda, y lo que nos ha demostrado hoy en día esta situación, y es que tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales son ciencias que le aportan al desarrollo de la humanidad y que están en constante construcción, no son ciencias acabadas. Por lo tanto, eso nos llevaría a pensar que tendríamos que ir más allá de ese dilema de las ciencias blandas y de las ciencias duras, ¿sí? Ya no podemos seguir enfrentando a las ciencias naturales y las ciencias sociales en una discusión sobre la fiabilidad de cada una de ellas y de su método científico. Tampoco seguir cuestionando sobre la veracidad y de sus resultados. Pues hace mucho tiempo, en unos siglos pasados, ese pensador fue Friedrich Nietzsche, quien
nos planteó que no hay una verdad, sino que hay interpretaciones sobre un hecho. Y, y son las que a veces se denominan verdades, las que logran imponerse sobre las otras interpretaciones, y se lo hacen generalmente a través de la fuerza, a través de la negación de las otras interpretaciones. Entonces pensemos eso en cuestión de buscar el lugar de nuestra área dentro de la educación. Yo les propongo de que no sigamos en esa dinámica de la negación y del buscar una verdad, cuál de las ciencias tiene la verdad absoluta, porque no la hay, sino que busquemos un diálogo en el que se pueda trabajar de manera complementaria. Son parte de las ciencias del hombre, y cada una de ellas aprende unos aspectos de la realidad humana y la pretende explicar de acuerdo a su metodología. Y es entender eso lo que nos permite comenzar a entender la identidad de nuestra área y poder comprender cuál es su lugar y qué proyecto debería emprender en nuestra sociedad y en nuestro proceso educativo y pedagógico. Entonces, profes, en este camino, otro de los cuestionamientos que podríamos plantear es: ¿qué papel debería tener las ciencias sociales? No solamente en la educación, sino en la sociedad. Porque muchas veces se han pensado en proyectos en que se eliminen las ciencias sociales, en el que las áreas que tienen un fundamento de practicidad para las sociedades de consumo, para las sociedades modernas, tienen que ver es con el desarrollo tecnológico, la ciencia, las matemáticas, porque impulsan la ingeniería, los grandes científicos que llevan a descubrimientos. Y entonces las ciencias sociales, pues se piensan que al no aportar ese tipo de elementos en una dinámica de esta sociedad de consumo, pues se tienden a quitar. Entonces muchas veces se está hablando de quitar o volver con la cátedra de historia. ¿Historia para qué? Y en ese sentido, profes, yo creo que pensarnos y preguntarnos sobre el papel que deberíamos cumplir como cientistas sociales, como profesores de esa área tan macro, en ese sentido nos llevaría a pensar, desde mi punto de vista, la tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach. En ese sentido, creo que la tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach nos brindaría un poco algunos elementos de reflexión en cuanto nos preguntamos sobre el papel de nuestra área. Y es que Marx en esa tesis nos dice que los filósofos no han hecho nada más que interpretar diversos aspectos del mundo, pero en realidad lo que debería hacer el filósofo es tratar de transformar el mundo. Y es esa invitación también que se puede hacer extrapolando esa idea de Marx al papel y al lugar que debería cumplir nuestra área en la sociedad y en la educación. Nosotros tenemos que entonces dejar de pensar, de dar solamente conceptos, de dejar nuestra área en el mundo de las ideas y llevarla a una practicidad. El Ministerio de Educación hace mucho rato nos viene diciendo educación por competencias, la educación por competencias, y nada más certero en este mismo sentido, que nos dice la competencia es el saber hacer en contexto, es aplicar ese conocimiento y este saber. Y esa es la invitación, mis profes, a que nos pensemos de esa manera, a que reflexionemos este aspecto de nuestra área y cuál es su papel en la sociedad. Entonces, lo anterior, ¿a qué nos llevaría? Pues, mis profes, este planteamiento nos llevaría, en un primer momento, como ya lo venía diciendo, a sacar las ciencias sociales del mundo de las ideas y llevarlo a lo práctico, llevarlo al trabajo que nos viene pidiendo el Ministerio de Educación que hagamos, de el trabajo por competencias. Conocer cada una de las competencias que trabaja las ciencias sociales: interpretación y análisis de perspectiva, pensamiento reflexivo y sistémico, pensamiento social. En ese sentido, también
profe, nos llevaría a que nosotros cambiemos un poco y dejemos de ser un intelectual subordinado, subordinado a la monotonía, subordinado a la burocracia de la educación. Y por lo tanto, eso nos llevaría a ser un intelectual orgánico en términos de Gramsci. Un intelectual que participa y que se vuelve un agente social de cambio, a la vez que transforma a sus estudiantes, está transformando la sociedad. Ahora, si nos pensamos cuál es el lugar de nuestra área en el contexto colombiano, pues nos vamos a encontrar con diversas circunstancias y situaciones. Una de ellas podemos analizar que los proyectos del MEN están encaminados hacia el desarrollo de otras áreas que les ha dado mayor importancia: matemáticas, lenguaje, las ciencias naturales. Y en ese sentido la propuesta hacia las ciencias sociales se ha quedado un poco corta, y eso lo podemos evidenciar con esta situación actual de la pandemia, cuando nos dijeron a muchos de los docentes: tenemos infinidad de material para el desarrollo de las educación en un ambiente virtual, y pueden ir a Colombia Aprende y pueden descargar el material disponible. Hay miles de materiales disponibles, pero cuando fuimos a ver, encontramos que, claro, había material para matemáticas, para ciencias naturales, para lenguaje, y nos preguntábamos: y bueno, ¿y ciencias sociales qué? Eso da cuenta de la importancia que se le ha dado, o la poca importancia que se le ha dado, al desarrollo de nuestra área desde el mismo MEN. Entonces, dada esta situación, nosotros hemos tenido que buscar nuevas estrategias para poder acceder a materiales que nos permitan llevar a cabo el acompañamiento pedagógico en tiempos de pandemia, en tiempos de la educación virtual, en el que además de tener que buscar materiales que no los tenemos a la mano por parte del Ministerio de Educación, tenemos que a veces crearlos, y a eso tenemos que sumarle todo el trabajo que conlleva responder cientos y miles de correos cada semana frente al nuevo proceso educativo asistido por la virtualidad. Y en ese sentido yo les recomiendo, profes, que puedan explorar otras experiencias donde hay materiales significativos que le pueden aportar. Para ello ustedes pueden ir a las páginas del Ministerio de Educación de México, Argentina y Ecuador. Hay una serie de materiales importantes y bastante enriquecedores para el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Entonces, otro de los aspectos que nos encontramos frente a tratar de entender las ciencias sociales en el contexto colombiano es la devaluación que ha tenido en los últimos años. Y no solamente las ciencias sociales, las humanidades también han sufrido de esta devaluación. Y eso tiene que ver sobre todo con que en todo el proceso y proyectos que tiene el Estado hay un gran desarrollo y una gran apuesta hacia la investigación en las ciencias naturales, en las ciencias que aporten toda una serie de investigaciones que permitan el desarrollo económico de Colombia. Y como las ciencias sociales se encarga de pensar las consecuencias de ese desarrollo económico, que puede estar atado a un modelo económico e ideológico que puede afectar a la sociedad, pues no se le da tanta cabida a este tipo de disciplinas y de áreas. Y en ese sentido, pues nada más refleja que, por ejemplo, la frase de la vicepresidenta de la República diciendo de que en Colombia existían muchas psicólogas y muchas sociólogas, y que en vez de eso las invitaba a tener que estudiar otro tipo de carreras tecnológicas que le aportaran más a la economía colombiana. Estas palabras de la vicepresidenta de la República nos llevan a pensar lo siguiente, y es que ser un profesional en las humanidades, en las ciencias pedagógicas, ser un licenciado en ciencias sociales, es ser un profesional de segunda categoría frente a los profesionales que lo hacen en las ciencias naturales, en las ciencias llamadas exactas. Es algo que nos lleva a reflexionar sobre este aspecto, ese tipo de
palabras y afirmaciones sobre el desarrollo y el lugar que ocupa las ciencias sociales en nuestro país y sobre todo en el pensamiento de los dirigentes y políticos que toman las decisiones sobre nuestra educación. Por otro lado, debemos entender que el momento actual, el momento de la pandemia, el momento del COVID-19 es un campo de oportunidad para nosotros como científicos sociales, para nosotros como profesores de las ciencias sociales. Lo que está sucediendo hoy en día es algo histórico y es nuestro papel, como lo decíamos hace un momento, ese papel de agente de cambio, de hacer caer en cuenta a nuestros estudiantes que están viviendo y estamos viviendo un momento histórico que pocos van a vivir más adelante, que se repetirá quizás, no lo sabemos, pero que hoy en día ha cambiado todas las dinámicas de la sociedad y por lo tanto es momento de que nosotros, como docentes de ciencias sociales, entremos en acción. ¿Y cómo es entrar en acción? Comenzar a aplicar todo ese proceso de llevar a los estudiantes a que comiencen a indagar, a pensar, a ver de manera crítica, de manera asertiva todo el proceso y a lo que nos lleva la actual situación de pandemia, de que toda esa información que están recibiendo la puedan discernir, que puedan interpretarla y asociarla también con hechos que han estudiado en las ciencias sociales. Y entonces, mis profes, la actual crisis genera un campo de oportunidad, un abanico de posibilidades para que nosotros podamos analizar la actualidad y relacionarla con conocimientos propios y saberes de las ciencias sociales, con momentos históricos donde situaciones similares se han dado. La gran peste, por ejemplo, la fiebre porcina, y en definitiva vamos a encontrar situaciones muy similares que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia y que con las ciencias sociales podemos trabajarlas y podemos analizarlas con nuestros estudiantes. En ese sentido, nosotros tenemos que pensar que la crisis actual es una oportunidad para que como docentes generemos estrategias para llevar a nuestros estudiantes a que analicen este momento, lo analicen desde la manera prospectiva y puedan pensar a futuro qué situaciones puede llevarnos esta actual pandemia y de manera retrospectiva cuáles son el conjunto de hechos y circunstancias que han llevado a que se dé toda esta situación actual del COVID-19. Y en ese sentido creo que es el momento adecuado para que nosotros retomemos y mostremos la importancia de las ciencias sociales, así seamos en cierta medida tomados a la ligera. Por lo tanto, en nuestra área tenemos que comenzar a introducir situaciones y momentos como la del desmonte de monumentos históricos tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Son hechos y acontecimientos que las podemos analizar desde, por ejemplo, la competencia, pensamiento reflexivo y sistémico, para poder entender cuáles son las consecuencias de esta práctica y cuáles son las consecuencias cuando se dan en el marco de una situación que crece y que ha estado ahí presente, que es el racismo, y cuál es la reacción que se está dando frente al racismo y el asesinato de personas afroamericanas y en nuestro país afrocolombianas. En ese sentido, tenemos que pensar también qué hay detrás de eso de llevar un proyecto de dañar monumentos históricos sin tener también una propuesta. Entonces se hace necesario pensar el desmonte de monumentos históricos y más cuando sabemos que nosotros dentro de nuestra área nos ocupamos en los primeros grados de enseñar la identidad, de poner en práctica todo ese componente identitario y de la pertenencia a una nación a través de monumentos históricos, de museos, de todos estos elementos que se han constituido como parte de la memoria histórica de una nación. Es cierto,
muchos de ellos, como el discurso lo plantea, han sido montados y han sido establecidos por los vencedores. Pero hoy en día tenemos que pensar qué sería de nuestras clases de ciencias sociales sin esos monumentos, o qué propuesta hay más allá de ellos, y ver que a pesar de que representan situaciones ignominiosas de dominio, de explotación, se montaron con una propuesta. Y en ese sentido, nuestro lugar es llevar a la reflexión de estos aspectos y de estos movimientos actuales. Entonces, con esta propuesta, otra de las situaciones que podemos analizar es lo que se ha denominado como la búsqueda de un culpable. Sobre todo, en los medios de comunicación hemos podido ver el despliegue de diferentes indagaciones que se han tratado de establecer a partir de que poder determinar quién tiene la culpa del COVID-19, si en realidad se generó en un laboratorio en China o es que Estados Unidos lo llevó y lo sembró en China. Lo que hay detrás de ello y como telón de fondo es un conflicto geopolítico por la dominación global de la economía. Tenemos que entender que detrás de eso hay una lucha entre las dos potencias económicas hoy en día, y que eso se asemeja mucho a los conflictos geopolíticos que se dieron en el siglo XX a nivel global. Entonces, si lo entendemos de esa manera, podemos establecer un análisis desde la competencia, interpretación y análisis de perspectiva, y podemos llevar a nuestros estudiantes a que realicen toda una serie de relaciones entre uno y otro momento, y me parece que eso es fundamental para poder enseñar y poder dar cuenta de estos momentos a través de una posición crítica y hermenéutica. Finalmente, lo que nos queda por relacionar también es las transformaciones laborales actuales que se están dando en el marco de la pandemia y la confinación, la cuarentena que se ha establecido para profesionales, para toda la sociedad, en busca de que el coronavirus no se expanda y no se extienda y no sature los centros de atención médica, y poder aplanar en ese discurso las curvas de contagio. En ese sentido, nosotros podemos ver que desde la competencia pensamiento reflexivo y sistémico, y también desde la competencia interpretación análisis de perspectiva, tendríamos que entrar a pensar sobre el COVID-19 y el mundo laboral, sobre todo contrastando el movimiento obrero en Colombia, el nacimiento de este movimiento obrero, porque es en el marco de la conformación del movimiento obrero y del sindicalismo en Colombia a principios del siglo XX que se da la conquista de una serie de derechos laborales que hoy en día, con el confinamiento y con el trabajo asistido por tecnología y con lo que llaman teletrabajo, se están difuminando esos derechos, se están desvaneciendo. En ese sentido, hay que pensar ese tipo de situaciones y cómo hay un impacto del confinamiento frente a las relaciones laborales, a los derechos laborales conquistados hace muchos años atrás. Y por lo tanto, nosotros como docentes estamos viviendo también esa situación, y hay que llevarla en el marco de nuestras clases para hacer un espacio de reflexividad. La situación del COVID-19 ha llevado a una crisis también en términos de lo laboral. Eso que pedía la vicepresidenta, que se dejara de estudiar, hoy se vuelve necesario por las diferentes crisis de carácter psicológico que se están desarrollando a través del confinamiento, de la sobrecarga laboral. Encontramos a muchos docentes y a muchos profesionales que están desarrollando desde su trabajo en casa, pero que también están viviendo y pasando por una serie de situaciones que los lleva a una crisis de enfermedades mentales. Por lo tanto, hoy no sobran psicólogas. Hoy es necesaria la psicología para poder atender esta situación actual. Finalmente, no nos queda más que agradecerles por su acompañamiento en esta serie de videos, y les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como 3 Editores para que se enteren sobre los nuevos contenidos que estaremos generando más adelante. En este sentido,
Muchas gracias y hasta la próxima. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Los Tres Editores y a estar más informado de todo nuestro contenido pedagógico. También puedes activar las notificaciones. Síguenos en Facebook como Los Tres Editores y en Instagram como Los Tres Editores Principal. Suscríbete.